estamos de regreso y tenemos que hablar de un personaje, ya que estamos hablando del fujimorismo. Voy a aprovechar esta página del diario La República para mostrarles algo que ha sucedido el día jueves. El candidato al Senado por Fuerza Popular y actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha sido condecorado nada más y nada menos que por el jefe de la DIRINCRI. Y para que usted lo sepa, entre los argumentos para obtener este maravilloso premio, honroso, mención y de condecoración, se le ha mencionado las leyes pro crimen, obviamente no las han llamado así, pero aprobadas e impulsadas por su bancada, y el haberle retornado a la policía la capacidad de ser el primer filtro en las investigaciones penales. En paralelo, en primera instancia, el Poder Judicial ha condenado a Fernando Rospigliosi por el delito de difamación agravada en contra de Delia Espinosa. Enfurecido, Rospigliosi ha dicho que le parece algo injusto y que va a apelar, y se ha rectificado en lo que señaló en ese entonces. Recordemos que a través de ex Twitter, ahora X, Rospigliosi llamó a Espinosa una aliada del terrorismo y las economías ilegales. Ahí está lo que dijo. Y no llegó hasta ahí. Se atrevió a decir que era una desquiciada prodelincuentes, pensando que no habría consecuencias. La señora Delia Espinosa empezó un proceso en el que finalmente la jueza Norma Carvajal le ha dado la razón y ha concluido que se trató de un señalamiento directo y no, como pretendía argumentar Rospigliosi, de una crítica política. Vamos a escucharlo. Se va a apelar, claro, por supuesto, pero en este caso la jueza que leyó el adelanto de sentencia oportunamente antes del proceso electoral, claro, por alguna razón será, y cuando el adelanto de sentencia es simplemente 5 minutos de decir la conclusión, pero leyó un texto larguísimo, pero no dio oportunidad a la apelación. La apelación se va a realizar cuando lea la sentencia completa el día 15 de este mes. Entonces ahí mi abogado va a apelar. Bien, entonces como se trata de una primera instancia, Rospigliosi va a apelar, pero no se arrepiente de haber dicho lo dicho. Ya nos acompaña Francisco Macedo. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Encantado de estar contigo nuevamente, Manuela. Gracias por la invitación. No, a ti por venir. Creo que esto puede sentar un precedente importante dentro de lo que vemos que son acciones muy bajas entre personajes que además deberían mantener cierto grado de institucionalidad. No estamos hablando de una persona, de un loquito que se metió a Twitter y escribió lo que quiso. Estamos hablando del presidente del Congreso, actual candidato, que llamó a una autoridad, en ese entonces fiscal de la Nación, todo lo que ya hemos visto: pro-terrorista, pro-economía ilegal, desquiciada, pro-delincuente, cosa que se ha vuelto una práctica común. Lo vemos, por ejemplo, todo el tiempo en esta campaña electoral de candidatos como López Aliaga, que incluso dice que va a matar a las personas que no le simpatizan. Sí, bueno, es un tema complejo, la violencia verbal, ¿no? Aquí creo que es importante decir que la difamación es un delito contra el honor. Los delitos contra el honor son básicamente 3. Injuria, que es insultar a alguien; calumnia, que es hacer una denuncia falsa; y difamación, que es atribuirle a alguien un hecho, una conducta, una característica que dañe su honor, que es la forma en que la persona se ve a sí misma, o su reputación, que es la forma en la que las personas lo ven, las demás personas ven a la persona. Entonces, cuando es una difamación agravada por el delito que ha sido condenado el señor Rospigliosi, cuando usas un medio de comunicación, que en este caso fue X, y además Sí. Reiteró, me parece, más de una vez los calificativos, diciendo que es proterrorista la señora exfiscal de la Nación, que estaba vinculada efectivamente, como dices, con economías ilegales. Y además, yo creo que es bien importante de esta sentencia de primera instancia pensar en lo importante que es tomar conciencia
de que decirle terrorista a alguien no es ligero, es lo que llaman terruqueo. El terruqueo. Y decirle a la señora Delia Espinosa, que entiendo no tiene proceso abierto siquiera investigación alguna, vinculada con un acto que suponga juntarse con un grupo de personas para cometer actos de terror en perjuicio de la ciudadanía, eso es una afirmación muy fuerte. Como decirle terruco a cualquiera es una afirmación muy fuerte y sí califica como difamación, y es agravada porque se ha hecho en los medios masivos, públicos. claro. Y hay otra cosa que es interesante aquí, porque hay una modificación de la Constitución, el artículo 34A, que dice que las personas que tengan sentencia condenatoria, incluso en primera instancia, no pueden postular a cargo de elección popular. Entonces, bueno, cuando se produzca la notificación de la sentencia completa y el señor Rospigliosi esté notificado, bueno, vamos a ver en qué fase del proceso electoral estamos, porque no acaba con el comicio, sino acaba con el conteo y la proclamación. Claro. Entonces, por ahí va a haber una discusión seguramente de si el señor Rospigliosi puede asumir un cargo de función pública porque tiene una sentencia por delito doloso, que en este caso es la difamación agravada contra Delia Espinosa. Eso es muy importante porque ya es casi un hecho que Fuerza Popular nuevamente va a pasar la valla electoral y que va a tener curules dentro del Senado y la Cámara de Diputados, y uno de esos, por supuesto, porque se lo ha ganado a pulso, como sobón, ha sido Fernando Rospigliosi, y evidentemente va a obtener este cargo, supuestamente, si es que lograra entonces evadir esta sentencia, ¿no? Porque ha sido primera instancia, va a apelar, pero de ratificarse, ¿podría estar en juego su curul? Pero incluso de no ratificarse, porque lo que dice el artículo 32A es que cuando hay sentencia condenatoria, incluso en primera instancia, no se puede postular a función pública. Okay. Entonces, sería un postulante que no reúne los requisitos para hacerlo. Entonces, no se podría proclamar, entiendo, senador a una persona que no reuniera los principios, las condiciones básicas para poder ejercer esa función pública tan delicada, como bien mencionas, de ser senador, ¿no? Tendría que entrar su accesatario. Su accesatario, y además es bien importante, yo creo que es una cosa fundamental decir que este Senado tiene un poder inmenso. Sí, mucho más que la presidencia. Ciertamente, creo que la elección del Senado en este caso llega a ser más relevante que la elección del presidente. El Senado no se puede disolver, el presidente contará con una cantidad escasa por la fragmentación de parlamentarios y tenemos que elegir bien a nuestros senadores porque van a tener mucho poder. Es un cargo fundamental. Sí. Y acá la elección además es bastante peculiar, ¿no? Porque 26 son por mayoría directa y los restantes por cifra repartidora, que es lo que se hace habitualmente, que es como se hace con los diputados. Y bueno, con la mayoría absoluta va a haber 26 representantes que solamente han ganado en su circunscripción. Entonces podría ser una persona que ganó con 20, la segunda tenía 19 y la tercera 18, y solo pasó la que ganó. Claro. Entonces, ¿cuál es el nivel de legitimidad? ¿No? Creo que además esta sentencia es importante no solo por lo que constituye a nivel jurídico, sino porque esta palabra que tú mencionabas, el terruqueo, ha sido usado a diestra y siniestra en campaña electoral, pero también constantemente en un país, además, con una herida tan fuerte como la del terrorismo. Recordemos que estas palabras que Rospigliosi le dedica a Delia Espinosa son porque se juntó, se reunió con víctimas, familiares de las víctimas y deudos de las protestas en las que más de 50 ciudadanos fueron asesinados durante el gobierno de Dina Boluarte. Y esta es una acusación común que repiten como loros personas de cierta tendencia política que insisten en deslegitimar a las personas que reclaman justicia y que pretenden pasar por alto que en esas protestas murieron adolescentes, menores de edad, transeúntes y también personas que protestaban y que no tendrían por qué haber sido asesinados. Es importante porque, como Rospigliosi, hay cientos de ciudadanos que utilizan esta palabra con completa ligereza. Si tú criticas al fujimorismo, terruco. Si criticas a Fuerza Popular, terruco rojo caviar, porque además en su justificación ha dicho esto lo ha hecho la mafia caviar que está enquistada en el Poder Judicial. Entonces, perdón que me voy de largo, pero a lo que quiero llegar finalmente es
a que es importante sentar el precedente de que el terruqueo no es ligero y no se puede utilizar como si estuvieses hablando de un adjetivo cualquiera contra una persona que piensa diferente o que defiende derechos humanos. Es decirle delincuente a alguien, pero además decirle delincuente en un delito especialmente grave como el Asesino. terrorismo. El terruqueo es una práctica que descalifica al interlocutor. Como alguna vez fue corrupto después de los escándalos del 2000, ha vuelto a ser terrorista como era en los 80. Yo, bueno, soy un poco mayor, he vivido la etapa del terrorismo y es bien complejo decirle a alguien delincuente terrorista, ¿no? Es bien complejo y yo creo que se debería prohibir, y una sentencia por difamación agravada contra alguien que le dice terrorista a una persona que no tiene vínculo alguno con alguna organización. De hecho, para preguntar a los sociólogos, los antropólogos, pero parece que Sendero Luminoso ya no existe, es solamente un grupo armado de los Quispe Palomino. Entonces, ¿a quién se terruquea? ¿Solamente para descalificar? Estás insultando. Claro. Es un insulto. Pero no es solo un insulto, es una acusación grave. Es lo que decíamos, es justamente lo que insiste esta sentencia. Es una difamación agravada por el medio en el que ha sido difundida, pero que probablemente tú has recibido, yo recibo todos los días. Cualquier ciudadano que diga, oiga, un momento, perdón mi opinión radical, pero considero que a las personas no se les puede asesinar por salir a protestar, que, paréntesis, es un derecho legítimo amparado en la Constitución. Ah, terruco. Entonces, a eso hemos llegado, a que se utilice como si fuese cualquier palabrita. Es que acaba perdiendo su significado, acaba perdiendo el contenido, igual que la palabra caviar que has mencionado, que ya no queda tan claro qué significa. Te decía, ¿qué es caviar? Cualquier que cosa. Es alguien que respeta las instituciones, básicamente. Y los derechos humanos. Y los derechos humanos. Y bueno, y el terruqueo, como insisto, es gravísimo y debería... Una sentencia como esta debe sentar un precedente, porque es gravísimo que se le diga a la fiscal de la Nación en ejercicio, sin ninguna prueba de ello, que tiene vínculos con actividades terroristas, ¿no? Sí, ha sido sentenciado, ha dicho que va a apelar dentro de lo que tiene que hacer. Bueno, es una sentencia suspendida, tiene que ir a firmar, tengo entendido, y tiene que pagar una reparación civil, pero considero que lo más importante es el hecho de que se reconozca la gravedad del delito cometido. Porque, como te digo, es algo que vemos todos los días. Ahora, me preocupa un poco... Francisco, esto, que mientras que estamos viendo que el señor Rospigliosi recibe una sentencia por expresiones irresponsables, por decirlo menos, difamatorias es la palabra correcta, la policía insiste en romper la neutralidad institucional aliándose con una fuerza política, además festejando que hayan aprobado un paquete de leyes que han sido señaladas por la propia Fiscalía, ojo, como leyes pro crimen, porque complejizan la desarticulación de bandas criminales. O sea, básicamente se está condecorando el terruqueo. Exacto. Se está reconociendo, bravo se está aplaudiendo un delito contra el honor que evidentemente la doctora Espinosa y cualquier persona se va a sentir ofendida si dicen que estás vinculada con el terrorismo o que estás desquiciada. Eso es absolutamente normal y es un delito contra el honor. Agrede el honor de la señora y la reputación, la manera en que la ven las demás. Entonces, por supuesto que es muy grave que lo condecoren aparentemente como un galardón por cometer delito de difamación agravada, ¿no? Bueno, obviamente va a apelar, me imagino, el señor Rospigliosi, que es presidente interino del Congreso, y bueno, seguramente esto va a seguir, pero la reforma que te comento en la Constitución del artículo 34A del 2020 considera extrañamente, y creo que no con tanto rigor jurídico, que una sentencia de primera instancia condenatoria podría excluir a la persona de ejercer cargos públicos. De postular a cargos de elección popular. Ok. Entonces, en este caso está contraviniendo directamente. En el caso que sea reconocido, que es muy probable, dentro de los senadores que van a ingresar a nombre de Fuerza Popular, entonces ahí habría que ver qué va a pasar, porque ya tiene la sentencia en primera instancia. Se ha leído el adelanto, ¿no? Hasta que no se notifique, que no se publique la sentencia completa y se notifique al propio señor Rospigliosi y a la señora Adela Espinosa, aún no se considera que ha sido
emitida, ¿no? Sentenciado. Sentenciado Claro, tal sí, un cual. adelanto de. Y bueno, veremos cómo se instala esta discusión respecto de si tiene un impedimento, porque evidentemente el cargo de senador es un cargo de elección popular altamente delicado y bueno, vamos a ver cómo se interpretan estas normas, ¿no? Grave también, y no quería dejar de mencionarlo, que esta condecoración se difunde a través de las redes del Congreso. Entonces, nuevamente estamos viendo el mal uso de instituciones que no le pertenecen a las agrupaciones políticas, a ninguna, ni la que me gusta ni la que no me gusta. El Estado y las entidades que lo conforman, dentro de esas el Congreso y por ende, por extensión, sus redes sociales, deben mantener el principio de neutralidad. Es cierto, el presidente del Congreso actual es Fernando Rospigliosi, por una serie de hechos atípicos que solo pueden suceder en el Perú, además. Eso no significa que él tenga el derecho, ni él ni su agrupación política, de instrumentalizar las instituciones a su favor, para aplaudirse, para condecorarse. Lo hace con la Policía Nacional y por extensión lo hace con las redes del Congreso. O sea, francamente es como, hacen lo que quieren. Es un reconocimiento del radicalismo, ¿no? Y el radicalismo es descalificar a una persona diciéndole terrorista, ¿no? Sí, dentro de todo señalo la importancia de que esta jueza, sabiendo lo que se le iba a venir después, el típico señalamiento que tienen, y no lo digo porque sea una opinión, está basado en el historial que tienen de señalar a autoridades que les son incómodas. Dentro de todo, que la jueza Norma Carvajal haya podido analizar de manera objetiva y determinar que no se trataba de una crítica política legítima, como Rospigliosi pretendía señalar, sino que efectivamente era una difamación. ¿Cómo podría ser una crítica legítima insultar? Recuerdo en un caso que vi que una persona decía sobre una ONG: ellos roban, pero si les estás atribuyendo un delito, que es robar, el robo es un delito, está en el Código Penal, todos sabemos que robar está mal. Entonces, ¿cómo no podría ser difamación? ¿Cómo Claro. no podría ser en este caso? Y la jueza, por supuesto, ha sido muy valiente en emitir una resolución Totalmente. de esa naturaleza, reconociendo que hay un delito. Y bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero es un hecho que el señor Rospigliosi va a apelar y va a decir, va a ampararse en que la libertad de expresión lo protege y que la libertad de expresión protege expresiones duras incluso. De acuerdo, protege expresiones duras, pero no insultos. Ni acusar a otra persona de cometer un delito. Y además Terrorismo es un delito, ojo. es un delito. Entonces, además, decir que una persona es terrorista es señalar, sin pruebas, que una persona ha cometido un delito tan grave como ese. como siempre que se terruquea o se dice tuco, es una forma de descalificar. Sí, claro, de restarle humanidad a la otra persona, de rebajarlo a algo que además te permite a ti, me refiero a este tipo de personas, decir, se merece que lo asesinen, que lo difamen, porque es una persona que no tiene derechos, que no merece nada. Es restarle la calidad de ser humano para rebajarlo a algo que ellos consideran que pierde la calidad de derechos, ¿no? Sí, he escuchado que hay personas que no tienen derechos. Yo no entiendo entonces cómo los derechos humanos se aplican para, dicen, ¿no? Los humanos rectos. Los derechos humanos son para todas las personas, para toda persona. Homo sapiens tiene derechos. Toda persona comete un delito, se restringen esos derechos, puede ir a la cárcel, puede no, lo paga de alguna forma, pero todos tenemos derechos y no se puede estar alegando ni argumentando que alguien no tiene derechos por haber cometido un delito. Sí los tiene. Ese derecho supone un juicio justo, supone una prisión en la que le den de comer todos los días, pero Complejo. sí, es una situación bastante compleja decir que alguien no tiene derechos porque estás contradiciendo la teoría elemental de los derechos humanos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial porque habían muerto 45 millones de personas y porque el ser humano pensaba que era el momento de efectivamente proteger la vida. Claro, pero más allá de eso, a lo que yo voy es a que este uso de esa palabra es una manera de descalificar a una persona para que eso justifique asesinarla, por ejemplo. Es decir, ellos, y es algo que hemos visto en redes sociales y lo vemos todo el tiempo, se lo merecían por terrucos. ¿De dónde eran terroristas? ¿Qué asociación tienes
para asegurar que esas personas que fueron asesinadas por las fuerzas del Estado eran terroristas. Y en extensión de eso, las expresiones de Fernando Rospigliosi, el decir que el reunirse con los familiares y los deudos de esas personas que fueron asesinadas implica tener vínculos con terroristas. Además, es la misma esencia de pensamiento que felizmente se ha demostrado constituye un delito. es especialmente delicado porque es una asociación de víctimas también de violaciones de derechos humanos. Claro. No se puede calificar a estas personas, a la asociación de víctimas, como si fueran terroristas también. Claro, por eso por dice extensión. aliado de terroristas, proterroristas, y es bastante grave. No se puede estigmatizar así a las personas, yo creo, porque además se le deshumaniza, ¿no? Por Eso supuesto. es lo que se busca, ¿no? ¿Y por qué estamos Deshumanizarlo. hablando de madres de familia, hermanos, padres, hijos de personas que, reitero, fueron asesinadas sin razón? Bueno, no existe una razón para que el Estado pueda asesinar, pero dentro del marco del ejercicio de un derecho O constitucional. personas desaparecidas, que del conflicto del 80 a 2000 hay personas que no han aparecido y quedaron desaparecidas. Y no es una cifra baja, es una cifra alta de personas que no volvieron, su familia nunca volvió a saber de ellos sin tener la certeza, que es un elemento agravante, si habían muerto o no. Es bien Además grave. se supo luego en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que cientos de personas fueron asesinadas como falsos positivos, simplemente acusadas por campesinos de tener vínculos con el terrorismo. Entonces creo que da para una conversación súper amplia, pero es una extensión de ese pensamiento que sostienen personas como Fernando Rospigliosi y que, reitero, felizmente encuentran límites en el ámbito penal y una jueza que está diciendo, un momento, esto es un delito, es difamación. Bien, Francisco, nos hemos ido de corridísimo porque el tema da para mucho. Te agradezco mucho Te agradezco a ti, habernos Manuela. acompañado. Vamos a leer algunos comentarios finales a ver qué opina la gente de lo que estamos hablando. A ver, Ledoc dice, solo queda el voto estratégico. Hablando de elecciones, porque en fin, en 2 días nos enfrentamos a esto. Carla Ramírez es una buena investigadora, creo en sus reportajes que nunca se deja amedrentar, nos dice Roger Castro. Ruth Rivas, ¿qué tipo doble cara? Y las mujeres andinas que no fueron respetadas con las esterilizaciones forzadas. Aguinaga es un infame con respecto al primer tema que tratábamos. Ledoc, uno puede tener un candidato favorito, pero no puede ser fan. Esto no es fútbol en donde el hinchaje es ciego. Uno está eligiendo por todo el país, no solo para nosotros. Muy cierto. Hay tribalismo político, no hay gente que siente que No. la política es derecha, izquierda, alianza y la U, ¿no? John Díaz, corruptos nunca más. Jorge Morales, hasta el domingo, Manuelita, votar a conciencia por estos no, en especial al impresentable Fernando Rospigliosi. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Francisco, y gracias a todos ustedes por haberse conectado. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse al canal de streaming de La República. Y nos vemos este domingo en transmisión ininterrumpida. Vamos a estarlos acompañando desde tempranito, desde el tamal del desayuno electoral hasta lo que Dios nos depare en el flash. Nos vemos este domingo en todas las redes de La República. Chao, chao.